La conquista de México, un evento que forjó la identidad de una nación, está tejida con hilos de sangre y poder. La Malinche. Nacida como Malintzin, o también conocida como Doña Marina, su figura trasciende la historia para anclarse en el mito, el debate y para algunos, la personificación misma de la traición. Fue una figura central y controvertida en la conquista de México por parte de los españoles. Es fundamental entender la situación de las mujeres en la Mesoamérica prehispánica y durante la conquista. Muchas mujeres eran parte de los regalos o tributos que los pueblos vencidos ofrecían a los vencedores, ya fueran estos otros grupos indígenas o los españoles. La Malinche no fue la única mujer indígena entregada a los conquistadores, de hecho, era una práctica común para sellar alianzas o mostrar sumisión. Su caso destaca por su habilidad para trascender su condición inicial y convertirse en una figura de influencia. El periodo de la Malinche comienza de forma inusual para alguien destinada a la inmortalidad histórica. De linaje noble en Painala, Veracruz, fue arrancada de su hogar por una traición familiar, vendida como esclava y finalmente, entregada como parte de un tributo en Tabasco a Hernán Cortés. Un verdadero giro del destino, de la nobleza a ser una ofrenda, lo cual, si lo piensas bien, ya es una ironía. La vida, a veces, tiene un sentido del humor bastante oscuro. Es crucial considerar que, antes de la llegada de los españoles, la sociedad indígena mesoamericana no era monolítica ni idílica. Existían guerras, alianzas cambiantes y un sistema de tributo y sometimiento de unos pueblos a otros, como el imperio mexica lo hacía con sus vecinos. La esclavitud, aunque con características distintas a la europea, también era una realidad. En este contexto, la situación de la Malinche como esclava, separada de su familia noble, la colocaba en una posición vulnerable. Cuando se encuentra con Cortés, es una persona sin poder, un regalo de un cacique a otro. Su alianza con los españoles puede verse, entonces, no solo como una traición, sino como una estrategia de supervivencia y búsqueda de una mejor posición en un mundo que ya estaba en constante conflicto. Para ella, los españoles pudieron haber representado una tercera fuerza, una oportunidad para escapar de la opresión que ya experimentaba o para aliarse con quienes parecían tener el poder para cambiar el statu quo. Fue precisamente en ese momento cuando su habilidad lingüística se convirtió en su pasaporte a la historia. La Malinche ya hablaba náhuatl, su lengua materna, y el maya chontal, aprendido durante su cautiverio. Pero su verdadera genialidad se manifestó al aprender el español a una velocidad asombrosa. De repente, esa esclava que parecía solo un regalo se transformó en la pieza más valiosa del ajedrez de la conquista. ¿Quién diría que una mujer, sin armas ni ejércitos, podría ser tan indispensable? Un verdadero milagro de la comunicación, cortesía de una mente brillante, claro está. El dominio lingüístico de la Malinche fue su superpoder. Hablaba náhuatl, su lengua materna, maya chontal, adquirido durante su esclavitud, y, con una rapidez asombrosa, aprendió español. Esta habilidad la hizo indispensable para Cortés, quien la usó como intérprete, consejera y diplomática. Su papel no se limitó a traducir palabras, ella interpretaba culturas y advertía sobre complots, como el de Cholula. De su relación con Cortés nació Martín, considerado uno de los primeros mestizos de la Nueva España. El origen de Malinche, se cree que el nombre Malinche no es un nombre indígena, sino una españolización de Malintzin, que a su vez es una reverencia a Malinali. Lo curioso es que, con el tiempo, el nombre Malinche llegó a ser usado por los propios indígenas para referirse a Cortés, mostrando la profunda asociación que veían entre ella y el conquistador. Capitán Malinche era una forma de referirse a Cortés por parte de algunos pueblos indígenas. La importancia de la Malinche no solo se refleja en los relatos españoles, sino también en las representaciones visuales de los códices indígenas, como el lienzo de Tlaxcala o el Códice Florentino. En muchas de estas ilustraciones, ella aparece al lado de Cortés, a menudo en una posición central, lo que subraya su papel fundamental en las interacciones y negociaciones entre españoles e indígenas. Esto contrasta con otras figuras de la conquista que no tienen la misma prominencia visual en las fuentes indígenas. Tras ser entregada a Cortés, la Malinche fue bautizada y recibió el nombre cristiano de Marina. El título de doña se le otorgó como un signo de respeto, algo inusual para una mujer indígena en ese contexto, lo que sugiere que los españoles reconocían su inteligencia y la valiosa ayuda que les proporcionaba. La Malinche tuvo un hijo con Hernán Cortés, llamado Martín Cortés.
Este niño es a menudo considerado uno de los primeros mestizos de la Nueva España y un símbolo del inicio de la mezcla racial y cultural que caracterizaría a la sociedad mexicana. La existencia de su hijo subraya aún más su rol en la génesis de la identidad mexicana. La Malinche como símbolo de resistencia o adaptación. Si bien la narrativa dominante la etiqueta como traidora, otras interpretaciones la ven como un símbolo de adaptación y resiliencia. En un momento de cataclismo cultural, la Malinche logró no solo sobrevivir, sino prosperar y asegurar un futuro para su linaje. Su capacidad para manejar la diplomacia, las lenguas y la política en un entorno extremadamente volátil sugiere una inteligencia y una fuerza de carácter notables. Algunos académicos modernos argumentan que demonizar a la Malinche es una forma de eludir la responsabilidad colectiva y las propias divisiones internas de los pueblos indígenas que facilitaron la conquista. Ella fue un catalizador, no la única causa de la caída del imperio mexica. Más allá de su hijo Martín, el mestizaje que la Malinche simboliza va más allá de lo racial. Es un mestizaje cultural profundo. Ella facilitó el intercambio de ideas, de cosmovisiones y, en última instancia, el surgimiento de una nueva cultura, la mexicana. Este sincretismo cultural es visible en todos los aspectos de la vida en México, desde la religión hasta la gastronomía y el idioma. Reconocer a la Malinche en este sentido es aceptar la complejidad de la identidad mexicana, que no es puramente indígena ni puramente española, sino una amalgama de ambas, con influencias y tensiones que persisten hasta el día de hoy. ¿El malinchismo, traición o supervivencia? Y aquí es donde el debate se encarniza. Para una gran parte de la narrativa histórica mexicana, la Malinche es el arquetipo de la traidora, la que entregó a su pueblo a los invasores. De ahí surge el término malinchista, ese adjetivo tan incómodo para describir a quien prefiere lo extranjero sobre lo propio. Un verdadero martillo cultural para golpear a cualquiera que ose admirar algo que no sea hecho en México. Pero detengámonos un momento. ¿Realmente fue una traidora? ¿O una superviviente con una inteligencia formidable? La Malinche no traicionó a una nación unificada que no existía como tal, traicionó a un imperio, el mexica, que a su vez oprimía a muchos otros pueblos indígenas. Para ella, los españoles bien pudieron ser una vía de escape de la esclavitud y de un sistema donde ya era una desposeída. Pensarlo bien, ¿qué opción tenía una mujer esclava frente a dos fuerzas colosales, una de las cuales la había esclavizado y la otra era nueva y con armas de fuego? Elegir el equipo ganador en un escenario de vida o muerte no parece una traición, sino una muy astuta estrategia de adaptación. Símbolo de traición nacional. La interpretación más extendida y peyorativa asocia a la Malinche con la traición a su pueblo. Se le culpa de facilitar la conquista española, que llevó al sometimiento de las culturas indígenas y a la pérdida de la soberanía. En esta visión, ser malinchista es equivalente a ser un traidor a la patria, a preferir lo ajeno por encima de lo mexicano. Esta visión ha sido alimentada por narrativas históricas y culturales que buscan un culpable para la derrota de los mexicas. Muchos estudiosos y críticos sociales argumentan que el malinchismo no es solo una preferencia, sino un síntoma de un complejo de inferioridad arraigado en la historia colonial de México. La idea de que lo de fuera es mejor surge de una internalización de la superioridad del conquistador y la desvalorización de lo propio. Este complejo se manifiesta en diversas esferas, desde la preferencia por productos importados hasta la admiración acrítica por modelos culturales extranjeros. Una crítica importante al concepto de malinchismo es que carga el peso de la traición sobre una mujer, ignorando el contexto histórico y las limitaciones de su agencia. Se argumenta que la Malinche fue una víctima de las circunstancias, una esclava que buscó sobrevivir y, en la medida de lo posible, influir en su destino. Culpabilizarla a ella sola desvía la atención de la violencia estructural de la conquista y de la responsabilidad colectiva. Desde una perspectiva feminista, el malinchismo ha sido reinterpretado como una forma de culpar a la mujer por los males de la sociedad. El término malinchista sigue siendo relevante en el México contemporáneo. Se utiliza en el discurso político, cultural y social para criticar actitudes que se perciben como una desvalorización de lo nacional. Por ejemplo, si un gobierno prefiere la inversión extranjera sobre la nacional, o si la población consume más productos importados, se puede invocar el malinchismo para señalar una supuesta falta de aprecio por lo propio. En el tablero de ajedrez político y social de México, ciertas figuras, por su cercanía al poder, se convierten en espejos de las contradicciones que a veces habitan el discurso público.
El caso de la supuesta búsqueda de la nacionalidad española por parte de la esposa del expresidente de México ha desatado un intenso debate, no tanto por el acto en sí, sino por la notoria incongruencia que muchos perciben entre las posturas previas y la acción actual de una figura pública tan relevante. El discurso de la reivindicación histórica. Durante un sexenio que se caracterizó por un fuerte énfasis en la reivindicación de la historia nacional y una crítica contundente al pasado colonial, se erigió un discurso que exigía a la corona española disculpas por los agravios de la conquista. La voz de la esposa del entonces mandatario, como intelectual y figura prominente, no fue ajena a este llamado. Participó activamente en la construcción de una narrativa que buscaba sanar heridas históricas y reafirmar la soberanía cultural e identitaria de México frente a lo que se consideraba una herencia de opresión. Se habló de la necesidad de cerrar ciclos, de reconocer errores y de fortalecer un sentido de pertenencia basado en la independencia y la dignidad nacional. La acción que genera interrogantes. En este contexto, la noticia de que la misma persona, con un papel central en la promoción de esta visión, estaría tramitando la nacionalidad española, ha resonado como un eco disonante. Si bien el derecho a buscar una nacionalidad por ascendencia es innegable y personal, el simbolismo de la situación es lo que ha provocado fricción. Obtener la ciudadanía española implica, entre otras cosas, jurar respeto a la Constitución y, por ende, a la corona española, la misma institución a la que se le exigieron disculpas públicas. Esta disonancia entre la retórica y la práctica invita a una reflexión profunda sobre la coherencia en la esfera pública. El desafío de la coherencia. La cuestión central no reside en la legalidad o ilegalidad del acto, sino en la percepción de una fractura entre los principios enunciados y las acciones llevadas a cabo. Para una parte importante de la sociedad, esta situación plantea una pregunta incómoda. ¿Qué tan genuino era el llamado a la reivindicación histórica si, simultáneamente, se busca una integración formal con aquello que fue objeto de crítica? Esta aparente inconsistencia puede minar la credibilidad no solo de la figura en cuestión, sino también del discurso que ella representó. En un país con una historia compleja y un profundo sentido de identidad, la expectativa de coherencia por parte de sus líderes y figuras influyentes es alta. Cuando esa coherencia se ve comprometida, se abren grietas en la confianza pública y se generan debates sobre la autenticidad de los propósitos. El caso subraya la delgada línea entre el ámbito personal y la responsabilidad pública, especialmente cuando las acciones individuales parecen contradecir el mensaje colectivo que se ha impulsado. Gracias por ver, suscríbete, dale like, nos vemos la próxima.